Buenos días. A nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, les doy la bienvenida a nuestro primer taller de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este año 2023. Como saben, en la Comisión Estatal estamos comprometidos con la promoción, defensa, estudio y difusión de los derechos humanos. En ese tenor, desarrollamos los talleres de sentencias que buscan brindar herramientas y desarrollar habilidades para la defensa de derechos relacionados con las decisiones que emite este organismo. El día de hoy nos distingue con su presencia y participación el doctor Omar David Jiménez Ojeda. Él es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, a quien le agradecemos mucho que esté hoy con nosotros. Y bueno, pues para darle la bienvenida, también está hoy con nosotros el maestro Alfredo Ruano Ortega. Él es visitador general especializado en atención de asuntos de niñas, niños y adolescentes de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos en representación de nuestro presidente, don Juan José Cepeda Bermúdez. Adelante, maestro, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este inicio de año de las actividades de promoción y capacitación en materia de derechos humanos. El evento que nos congrega el día de hoy, pues es de todas las importancias. Estos talleres de análisis de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejan siempre un grato sabor de boca, una experiencia, y es un espacio de interlocución, pues, para que todas las personas interesadas en los temas de derechos humanos puedan tener procesos de retroalimentación y de capacitación. Pero sin duda, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos arranca también estas actividades con un invitado muy especial. Se trata del doctor Omar David Jiménez Ojeda, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Chiapas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Para mí es un honor darle pie a su participación que tendrá el día de hoy, pues no solamente por ser el director de ese prestigiado instituto, sino también por formar parte de la comunidad unachense, ¿verdad? Como alumno, como directivo, como docente, con una amplia trayectoria en el servicio público también, pero pues que siempre con toda esa muy buena disposición institucional, la Universidad Autónoma de Chiapas es un aliado permanente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en todos los procesos de capacitación. Por eso me complace darle la bienvenida al doctor, un amigo entrañable, de quien estará a cargo este tema, este taller, que es el caso Niños de la Calle, Villagrán, Morales y otros contra Guatemala. Sin duda, estamos frente a una nueva era de derechos humanos, una nueva era donde los derechos de niñas, niños y adolescentes tienen, por lo que hace a nuestro país, ¿no?, en la ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes, pues el instrumento jurídico más vanguardista de los últimos años en materia de protección y defensa de derechos de este sector de la población. Sin duda, así lo considero, la disertación sobre este caso interesante del país cercano de Guatemala en relación a niños de la calle dejará un aprendizaje que será útil para el desempeño de nuestras actividades, de nuestro bagaje cultural, jurídico-cultural, y que también permitirá redimensionar la importancia que tiene que el Estado genere las condiciones adecuadas, las medidas de protección y garantía de derechos de este sector de la población. Entonces, sin más, reitero nuestro agradecimiento al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas por su amplia disponibilidad para estar con nosotros y echar a andar estos talleres de análisis de sentencias de la Corte Interamericana. Muchas gracias y un saludo afectuoso, mi estimado doctor y amigo Omar Jiménez Ojeda. Muchas gracias, doctor, maestro Ranova. Para comenzar ya con este taller y ya no hacer más preámbulo, me voy a permitir leer la semblanza de forma muy breve para poder ya darle la palabra al doctor Omar.
El doctor Omar tiene como formación académica, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestro en Administración Pública y doctor en Derecho con mención honorífica por la misma universidad. Él, dentro de su trayectoria profesional, ha sido servidor público en los gobiernos locales de Chiapas y Guerrero. Participó activamente en el órgano implementador del sistema de justicia penal. Ha integrado misiones oficiales a Haití, Estados Unidos y Chile. Es, por supuesto, miembro del Sistema Estatal de Investigadores en Chiapas y del Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Reconocido por la SEP con el perfil PRODEP y pues actualmente ocupa el cargo de director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y hoy está con nosotros para pues analizar esta sentencia caso Niños de la Calle, Viguerán Morales y otros contra Guatemala. Adelante, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenos días tengan todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer la generosa invitación para que un servidor pueda estar aquí esta mañana vía Zoom con cada uno de ustedes, y quiero agradecer las generosas palabras que ha tenido para mí mi entrañable amigo, a quien reconozco como un servidor público ejemplar, muy comprometido con la defensa, la protección y la promoción de los derechos humanos. Me refiero al maestro Alfredo Rubanova Ortega, visitador general especializado de atención de niñas, niños y adolescentes. Y también quiero saludar a mi colega, directora también de un instituto de investigación, allá en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a la maestra Mariana Piña López, que todos ustedes la conocen, es directora del Instituto de Investigación y Capacitación en Materia de Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Chiapas, y les rogaría a los dos funcionarios de la comisión expresar un saludo cordial al señor presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, que es amigo y académico también, aliado de nuestra querida Universidad Autónoma de Chiapas. Y antes de empezar con la exposición de este taller, no me puedo resistir a enviar saludos. Aquí veo conectados a varios amigos muy queridos por mí, a los que tienen encendida la cámara, por supuesto me voy a referir. En primer término a mi colega y amigo, el señor director de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad Autónoma de Chiapas, allá en San Cristóbal. Un abrazo, querido Orlando, gracias por conectarte. También a mi colega universitario, el maestro Jaime Gutiérrez Alfaro. Un abrazo, querido Jaime. Y por supuesto a una persona que yo admiro mucho y que es defensora y promotora de los derechos de la infancia, de la niñez. Quiero referirme a la licenciada María Isabel Cruz del DIF estatal. Un fuerte abrazo, y así a cada uno de ustedes. Hay una nutrida participación, más de 60 personas, así que yo esperaré no decepcionar la conexión de cada uno de ustedes. Un saludo también a varios servidores públicos de la comisión. Hay varios colegas aquí en municipios y colegas profesores universitarios. Me da mucho gusto que nos acompañen esta mañana. Y bueno, voy a compartir pantalla. Ya hicimos la prueba previamente. Entonces aquí se puede ver. Y bueno, el caso que nos convoca, quiero saludar también que este es un esfuerzo denominado Taller de Análisis de Sentencias, y este es el primer módulo que tiene que ver precisamente con los derechos de la niñez en el sistema interamericano, del cual por supuesto México forma parte dentro del sistema americano, y Guatemala, ¿no? que es el estado o el caso que vamos a analizar. Niños de la calle, caso Villagrán Morales y otro. Pues miren, esto acontece en un país vecino, en un país muy parecido a nuestra forma de vida, a nuestras costumbres. Es próximo a nosotros, solo nos divide un río, pero las familias a ambos lados de los ríos pues permanecen, ¿no? No reconocen fronteras. Y quiero que nos ubiquemos en un mundo allá que data del año de 1990. Yo sé que aquí hay muchas personas jóvenes, ¿no? Pero el mundo que se vivía en la década de los 90s en la región latinoamericana, concretamente en Centroamérica, era un mundo, una realidad que colapsaba, era una realidad que luchaba por abrirse paso
hacia una normalidad. Veníamos de regímenes dictatoriales, regímenes militares, y eran incipientes aún las democracias, gobiernos sumamente débiles que luchaban por establecer un Estado auténtico de derecho. Y bueno, no vayamos muy lejos, todavía en el año 2023 se lucha, ¿no?, por conseguir esto. En palabras de don Sergio García Ramírez, cuando habla sobre los derechos humanos, recordemos que él fue juez de la Corte Interamericana, decía que la búsqueda de la protección y la defensa de los derechos humanos, pues es un viaje que tiene fecha de salida, pero no tiene fecha de llegada, ¿no? Y que en el caminar de ese viaje, pues enfrentamos climas azarosos, oleadas muy potentes adversas, y contra todo ello hay que sobreponernos para poder entonces plantar cara en este sentido. Y bien, el contexto guatemalteco hoy es un país que tiene 18 millones de habitantes. Su capital, la ciudad de Guatemala, tiene 5 millones de habitantes, pero en la década de los 90 rondaban los 10 millones de habitantes en general en todo el país, pero Guatemala, ciudad de Guatemala, era la capital centroamericana, y sigue siéndolo, por supuesto, más poblada de la región centroamericana. Guatemala como país en la década de los 90 y aún hoy es y seguirá siendo el país más poblado de la región. Obviamente que Guatemala enfrenta desde tiempos remotos esa fragilidad institucional que vamos a ver más adelante, cómo compromete precisamente el acceso a los derechos. Bien, Guatemala es un país además cuya economía ciertamente es la más potente de Centroamérica, pero que en el contexto internacional es una economía, pues lo vamos a subrayar, débil, es una economía pobre, y esto genera además situaciones que van a ir detonando todo un escenario, todo un ambiente, todo un caldo de cultivo para lo que vamos a entrar en detalle a continuación. Y el caso que tuvieron a bien nuestros colegas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos pedirme comentar, justamente Villagrán Morales y otros contra Guatemala. Niños de la calle. Y aquí yo sé que hay personas muy expertas en la temática y conviene detenernos un poquito a conceptualizar que hay niños y niñas en situación de calle y niños y niñas de la calle. Las 5 personas que ustedes ven en pantalla, 3 de ellos eran niños. Yo sé que hoy en día hay todo un debate que hasta qué edad debe de ser la niñez, cuándo es la primera infancia, cuándo la adolescencia, pero ustedes ven que aquí en pantalla hay 2 adultos jóvenes, ¿no? Me refiero a Federico Clemente, que en aquel tiempo tenía 20 años, y a Henry Giovanni Contreras, que tenía 18 años. Pero el caso toma relevancia porque además involucra a Jovito Josué Juárez, Anstraún Villagrán Morales, ambos tenían 17 años, y Julio Roberto Cal Sandoval, que tuvo 15 años. El tema de por qué se le pone el caso de los niños de la calle, si ustedes revisan la Convención Interamericana, no hay una definición, ¿no? Conceptual sobre qué vamos a entender por niñez. En ese sentido, pues tenemos que acudir a la Convención de los Derechos de los Niños, y ahí viene una definición en abstracto que dice que todo niño es aquella persona hasta los 18 años, o que bajo determinadas circunstancias pueda adquirir la mayoría de edad dependiendo de su legislación. Pero estos niños tenían una historia. Tenían una historia que vale la pena recordar. Y aquí vamos a hablar de una situación de secuestro, de tortura y de homicidio. Pero estas 3 circunstancias que van a acontecer
se suscitarán dentro de un entorno más amplio de pobreza, de violencia y de un marcado abuso de autoridad. Entonces, ubiquémonos el día 15 de junio de 1990. Era un viernes, ¿no? En una zona en el centro de Guatemala capital, ¿no? En la Plaza Bolívar, muy en particular, sigue existiendo, una serie de pequeños comercios que se llamaban las casetas. Es decir, también aquí en nuestros entornos regionales del sureste mexicano, a veces vemos puestos de comidas que tienen unas casetas. Pensemos en negocios de tacos, ¿no? De bebidas, etcétera. Y en 1990 esto era exacerbado en Guatemala capital. Ahí en la imagen todavía se puede apreciar cómo aún hoy subsisten algunas de estas casetas, ¿no? Y en Guatemala, en el léxico que allá emplean, les llaman también kioscos. Por eso quienes hayan leído el material que nos enviaron desde la comisión van a poder recordar que se refieren al kiosco 29, ¿no? Que era en realidad la caseta que coloquialmente se identificaba como la caseta Pepsi-Cola. Recordemos que en 1990 no era la realidad que hoy vivimos en 2023, un mundo más polarizado, sumamente comercializado. Pues en aquel tiempo era limitado, por así decir, los productos que llegaban a ofertarse en estos comercios un tanto informales. Pero ¿qué pasaba alrededor de esas casetas en el centro de la capital de Guatemala? Pude constatar en varios documentos de CEGIL, de CEJAméricas, porque este caso ha sido muy estudiado y sumamente abordado. La importancia de este caso es que es el primero dentro de nuestro sistema interamericano de protección que sitúa en el escenario la realidad de la violación a los derechos de la niñez en la región. Y entonces lo que vamos a ver es de que en Guatemala, en la década de los 90, era un país de aproximadamente 10 millones de habitantes, pero tenían ya un primer registro, instancias no gubernamentales, de que presumiblemente llegaban a existir hasta 700,000 niños que ya iniciaban actividades económicas, si ustedes quieren, un tanto informales. Primer gran reto, ¿no? De protección de los derechos. Guatemala es un país que todavía hoy cuenta dentro de su población económicamente activa, no los cuenta a partir de los 18 años a las personas. Los cuenta a partir de los 7 años, ¿no? Con lo cual vamos a ver que es una franja importante de niñez que el propio gobierno está reconociendo dentro de su población económicamente activa. Un gran tema para debatir. Segundo caso, ¿y cuántos de esos niños estaban en situación de calle? Se dice que aproximadamente alcanzaban la cifra, recuerden, Guatemala capital, dentro del contexto centroamericano, la ciudad más poblada. Se dice que llegaban a haber entre 4,000 y hasta 5,000 niñas y niños en situación de calle. Las víctimas de este caso, Henry Federico, Julio Roberto, Jovito Josué y Anstraún, eran niños que sí tenían familia. Eran niños que se iniciaron a trabajar a muy temprana edad de 6 o 7 años y que, consecuencia lógica de ese ambiente, abandonaron la escuela. En Guatemala, según datos actuales, solo el 30% de toda la niñez que inicia la primaria la va a concluir. Y entonces en 1990 a estos niños ya
desde los 7, 8 años, tenían cancelada cualquier posibilidad de tener un proyecto de vida. Y guardemos este contexto o concepto de proyecto de vida para más adelante, donde vamos a profundizar en ello, porque la resolución de la Corte Interamericana le da mucha relevancia. Si a estos niños no tenían otra posibilidad, vivían en entornos económicamente desfavorables, a temprana edad conocieron lo que es la violencia en las calles, venían, porque así están los testimonios, ninguno de ellos es excepción, venían de hogares disfuncionales, ¿no? Alguno vivía con la abuelita, los otros 4 vivían con la mamá, pero ya no estaba el papá biológico y tenían padrastro. Tenían hermanos, además, menores, y entonces ellos tenían un fuerte vínculo con sus madres, que van a ser las víctimas directas y a quienes al final nos vamos a tomar un breve momento para poner en contexto sobre la reparación que se pretendía hacer con ellos. Estos niños, sí vivían, sí convivían, sí tenían ese nexo, sí tenían esa identidad con sus familias. Pero lo que acontecía es que de los 7 días a la semana no llegaban a dormir las 7 noches. Es decir, tenían una relación intermitente, ¿no? Por eso se concede el término de los niños de la calle. En México estamos viviendo al día de hoy la 4ª generación de niños y niñas de la calle, es decir, ya podríamos hablar que aquella primera generación son los bisabuelitos de la calle. Y la próxima vez que tengan tiempo y ganas de hacer una exploración in situ, es decir, recorrer, yo les, bueno, con todas las protecciones que puedan tomar, dense una vuelta por la línea 2 del metro, que es la que corre a Tlalpan. Ahí están ubicadas las mayores poblaciones de la niñez mexicana en situación de calle. Viven abajo del metro, ahí en los subterráneos. En Guatemala, uno de estos niños, fíjense, uno de estos niños ya era papá. Uno de estos niños ya era papá, y obviamente que no se podía hacer cargo del bebé, ni la mamá se hizo cargo del bebé, y esa criatura terminó viviendo con la abuelita. Así era el contexto, ese es el contexto real, la situación de la niñez en la calle y los niños de la calle es un tema que da para pasarnos acá 5, 6, 7 horas. Vamos a avanzar un poco más, porque lo que aconteció aquel viernes 15 de junio de 1990, hace 32 años, es un hecho que va a poner en evidencia la debilidad institucional de nuestros gobiernos latinoamericanos y el desinterés de las sociedades latinoamericanas por este sector de vulnerabilidad. Porque lo que acontece en aquel día es que a estos niños nadie les daba importancia. Fíjense bien, en la década de los 90s, en Guatemala, se practicaba una serie de actividades que se conocen como limpieza social, ¿no? Como exterminio. Y aquí tenemos la imagen o el escudo de la Policía Nacional Civil de Guatemala. Ahorita vamos a ver de dónde surge, porque lo que vamos a hablar es de que es determinado batallón que había sido creado para otras cosas, actores pertenecientes a ese batallón se van a ver involucrados. Y entonces, la práctica de exterminio, la práctica de limpieza social era muy recurrida. Quiero pensar que al día de hoy esto se ha combatido en muchos sectores, ¿no? Y seguramente esto ya ha disminuido. Pero en aquel año, en 1990,
A nadie le importaban los niños de la calle. Todo mundo los rechazaba. Nadie se detenía por ellos, ¿no? Incluso hoy en ciudades del sureste mexicano, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Mérida, Cancún, ya no se diga, podemos ver niños y niñas de la calle, en situación de calle, y veamos si la sociedad se interesa por ello. La respuesta es que no creo que nos interesemos como sociedad en general por este sector en particular. Pero estos niños trabajaban. Algunos de ellos trabajaban ahí, en esa zona que ustedes ven, que son las casetas, y trabajaban en actividades duras. No nada más era limpiar, cargar el cilindro de gas, etcétera, etcétera. Limpiar la calle, barrer, lavar la banqueta, sino además tenían que trabajar en hogares que estaban muy próximos y en la industria de la construcción. Y hoy podemos decir que niños que trabajan normalmente van a tener la disminución hasta de un 50% del ingreso que le correspondería legítimamente. Pero si son niñas, van a tener todavía otra disminución del 50%, ¿no? De un probable pago en condiciones económicamente favorables. Bien, estos niños ese día pues vivían con el rechazo de la sociedad, con la pobreza en el hogar, donde además tenían más hermanos, y ellos le ayudaban a sus madres en el proyecto de vida que mucho les preocupaba a las madres. Los testimonios de las madres en las etapas de entrevistas ante la comisión y ante las audiencias de la corte son sumamente desgarradoras, porque muchas mamás tenían en estos niños, en estos 5 niños, en ellos, la única posibilidad económica de tener un sustento y con ello poder compartir alimentos para sus otros menores. Es decir, estas 5 personas, Federico, Julio, Jovito, Henry y Anstraum, si bien hacían de su vida diaria una actividad en la calle, su nexo jamás lo perdieron con sus familiares y llevaban una buena carga del sustento familiar porque sus mamás normalmente trabajaban de empleadas domésticas o actividades sumamente castigadas económicamente y pensaban que en la vejez sus hijos podrían hacerle frente para que ellas tuvieran una vejez digna. Entonces, ese día, el 5º Cuerpo de la Policía Nacional es como se llama el órgano policial al cual van a pertenecer las personas que van a ser señaladas como responsables. Pero vean para qué fue creado. El 5º Cuerpo de la Policía Nacional reemplazó a un batallón de reacción de operaciones especiales. Y no necesitamos ponernos muy investigadores para saber que esos cuerpos normalmente son la cara dura de suprimir, de repeler motines y disturbios civiles desde aquella época. Y bueno, estos 4 niños, además, que vivían en la calle y normalmente frecuentaban la zona de las casetas, ese día aconteció algo sumamente atípico. Aquí hay una señora de nombre Rosa Trinidad que era dueña de una de las casetas. Normalmente esa señora tenía cierto desprecio por los niños de la calle y lo que menos hizo, el día que menos los agredió fue tirarles agua caliente, ¿no? Donde los corría de los alrededores de su caseta. Pero esa señora siempre los agredía, siempre los insultaba, siempre los maltrataba y se sabe que tenía una relación sentimental con uno de los agentes de la policía que pertenecían a este batallón o al 5º Cuerpo de la Policía Nacional.
Recuerden el nombre, Rosa Trinidad, y el nombre de los dos policías, Samuel Valdés y Néstor Fonseca. Lo que sucedió típicamente hacia la tarde de aquel 15 de junio de 1990 es que la señora Rosa de repente tuvo un acto de generosidad para con estos niños. A 4 de estos 5 niños, a todos menos a Anstraún, los invitó a consumir un caldo ahí en la caseta con una bebida. Los niños, pues hay que darse una vuelta para saber que en la calle a todas horas da hambre, ¿no? Y los niños tenían hambre y fueron y aceptaron los alimentos y se sentaron ahí. Y la señora Rosa obra esto en la reseña del expediente. Les dijo, los dejo, coman mucho y ahorita regreso, voy al baño. Y así pasaron 10 minutos y se acercó una camioneta de la policía, de la cual descendieron estas dos personas, Samuel Valdés y Néstor Fonseca. Recuerden, uno de ellos tenía una relación sentimental con la señora Rosa. Y al lujo de violencia, lo someten y lo suben a la góndola de la camioneta. Y se los llevan. Esto sucede en la tarde del día viernes 15 de junio de 1990. Ahí no hubo disparos, ahí no hubo nada, se los llevaron. Otros niños que estaban en la zona vieron los acontecimientos y se pensaba hasta de que era una práctica hasta cierto punto normalizada. Seguramente algo hicieron, les van a dar una paliza y mañana van a aparecer aquí, ¿no? Pues la historia dice que nunca más se les volvió a ver. Y lo que sucede es que estos niños empiezan a ser torturados después de haber sido secuestrados. Se sabe, porque se tienen registros, hasta el procedimiento ante la Comisión Interamericana, no así de lo que se pudo ver en la justicia local, de que pasan entre 12 y 21 horas estos niños siendo torturados. Imagínense el grado de afectación psicológica de toda persona, y con mayor razón de un niño o de una niña que sabe que no va a regresar a su casa o a su núcleo de amistades donde se desenvuelve y que va a sufrir psicológica y físicamente una mancillación. Entre 12 y 21 horas estos niños son torturados. Se cuenta con el registro de que les fueron cortadas las orejas a los 4, con excepción de Anstraún, que la cavidad de los ojos les fue extirpada y que la lengua a uno de ellos les fue cortada. Además de que presentaban quemaduras por líquido en la barbilla y en la zona del pecho. Esta clase de lesiones, esta clase de tortura, solamente la propiciaban los cuerpos de seguridad, aquellas personas que habían visto, que habían oído algo y que lo habían comentado. Por eso el corte de las orejas, la supresión de la cavidad ocular y el corte de la lengua. Y además fueron abandonados en un lugar que, a propósito de la infancia, pues guarda aquí un paralelismo. A 5 kilómetros donde fueron levantados en la zona de las casetas, en Plaza Bolívar, zona 1 del centro de Ciudad de Guatemala, a 5 kilómetros de ahí se encontraba el bosque de San Nicolás. Por eso digo San Nicolás, pues sabemos que es Santa Claus, ¿no? Y por eso guarda pues esta contradicción. Como en un bosque que a todo niño le debería traer ilusión, ¿no? San Nicolás.
ahí van a ser muertos y abandonados y tirados en el campo para que esos cuerpos todavía recibieran más castigo a causa de las inclemencias del clima, pero también fueron encontrados con mordeduras de animales, seguramente perros callejeros, etcétera, que andaban por ahí esas noches. Cuando los otros niños de las casetas, sucede el día 16, ¿no? Ya sábado, se dan cuenta que sus amigos no han regresado, van y buscan a las madres. No buscan a ningún papá, a ningún varón, porque la figura paterna siempre estuvo ausente en estos niños. Van y buscan a las mamás. Las mamás, pues cuentan que tenían experiencia de que a veces uno de ellos no llegaba a dormir 3, 4 noches y regresaba, ¿no? 3, 4 noches, 2 noches regresaban. Pero esta vez no aconteció así. Y cuando les dicen los otros niños de que se los habían llevado 2 personas pertenecientes al 5º Cuerpo de la Policía Nacional, entonces van a la comandancia. Y empiezan a hacer una investigación, una búsqueda, muy limitada, por cierto, hasta que dan con ellos, porque en el bosque de San Nicolás, otras personas encuentran los cuerpos de manera fortuita y lo dan a conocer a la autoridad y entonces hacen el cruce. Y es como van a saber quiénes son. Pero algunos de ellos que ya presentaban un grado de descomposición a los 3 días, 4 días en la morgue, solamente a 2 de ellos pueden identificarlos, a los otros 2 todavía no encuentran a los familiares e incluso van a ir a parar a la fosa común. Y para cuando llegan a aparecer los familiares, es todo un viacrucis, hacer el proceso de exhumación, de reconocimiento de persona, etc. Ante esto, hay una institución que también opera en México, que se llama Casa Alianza, o La Alianza en Guatemala. Es una institución privada de asistencia, muy grande, muy seria, que tiene sus orígenes allá en 1970, justamente en Estados Unidos y Canadá, y luego migran a México y a algunos países de la región centroamericana, y lo que buscan estas instituciones son acercarse a los niños y a las niñas en situación de calle para poderles dar alguna alternativa que consolide siquiera la posibilidad de que cuenten con un proyecto de vida, ¿no? Ahí funciona como casa hogar, de puertas abiertas, tienen una escuela, hay servicios de salud. Recordemos que los embarazos en adolescentes están al orden del día, ¿no? Etcétera, etcétera. Y el director de Casa Alianza de Guatemala se llamaba en aquel tiempo Bruce Harris, un canadiense. Pues estos niños, lo que sucede es que ya habían tenido un primer contacto con Casa Alianza. Y aunque hacían de sus actividades cotidianas estar en situación de calle, normalmente iban a Casa Alianza para pues sentirse un tanto cuanto más seguros, tener ahí algún consuelo, algún sustento, ¿no? Y poder acceder a ciertos beneficios. Bruce Harris, luego de que se entera, porque lo van a ver, empieza a hacer la denuncia ante el Ministerio Público de Guatemala y ante la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos. O sea, llegan de ciertos datos, para todo esto hacen la denuncia, el Ministerio Público no la hace por secuestro ni por tortura, sino solamente por homicidio. Allá van, y en primera instancia, en justicia local, en primera instancia, lo que va a acontecer es que el juzgador de primera instancia va a absolver de toda responsabilidad a los policías.
y a la persona civil. Me refiero a Samuel Valdés, a Néstor Fonseca, ellos dos eran los policías, y a la señora Rosa Trinidad, a quien todos los niños que frecuentaban la zona de las casetas, todos ellos ya habían señalado que era una persona que normalmente los agredía y quien no ocultaba su animadversión por esta población infantil. ¿Por qué el juzgador de primera instancia en Guatemala va a absolver de toda responsabilidad a los policías? Porque fíjense bien, era un sistema de justicia. Si nosotros en 1990 teníamos un sistema de justicia tradicional, en Guatemala tenían un inquisitivo. Recuerden que en Guatemala la reforma al sistema de justicia penal va a llegar, sí es cierto, antes que a México, pero sería hasta 1994. Aquí estamos en 1990. Y lo que tenían en Guatemala era un sistema de justicia inquisitivo, es decir, el mismo juez hacía las funciones de investigación, que es lo que hace el Ministerio Público. Entonces, pues no la íbamos a ganar, ¿no? El juez dijo, no le concedo responsabilidad a los policías porque nadie de aquí en testimonios pudieron comprobar fehacientemente que ellos habían sido. Pues, ¿y cómo lo van a poder comprobar los testigos, amigas y amigos que siguen esta transmisión? Si lo que privaba en ese tiempo era un ambiente de suma violencia, a todos los testigos que habían proporcionado Casa Alianza y que estaban tramitando en este litigio, a todos sin excepción, los fueron a ver para amenazarlos. Y entonces era lógico pensar que había ciertas inconsistencias. Uno de los policías portaba una corona de oro como una pieza dental, ¿no? Es decir, tenía un dientito ahí de oro, ¿no? Y todo el mundo conocía quién era, y el juez nunca ordenó el estudio respectivo a manera de poder identificar a esta persona. Las identificaciones que hicieron los testigos mediante la técnica de las fotografías, al final, cuando ya tuvieron la posibilidad de verlos, obviamente desde la cámara pues ahí protegidos, pues flaquearon los testigos. Pero era normal. Lo que debieron haber hecho es cómo protegemos a los testigos para que ese testimonio sea veraz, ¿no? Y oportuno. Pero lo que además generó toda una repulsa en aquel tiempo fue que el juez dijo que en este caso solamente había existido insuficiencia probatoria. Es decir, dijo que la calidad de las testigas y de los testigos se encontraba comprometida porque normalmente o eran las mamás, en un caso era una abuelita, o eran los hermanos. Y entonces, esta primera resolución va a ser combatida vía la cuarta sala de apelaciones en marzo de 1992 y el resultado va a ser la confirmación del criterio de primera instancia. Pero ya todo esto hemos dejado pasar a propósito el caso de Anstraún Villagrán Morales, que es de quien toma el nombre precisamente el caso de la sentencia que estamos comentando. ¿Qué va a pasar con Anstraún? Anstraún era amigo de estos 4 chicos, pero no se encontraba con ellos ese día, el día 15. Pero conforme fueron pasando los días, Anstraún fue tomando cierto papel más protagónico, iba y andaba preguntando quién los había visto, etcétera, etcétera, hasta que nuevamente la señora Rosa le dice el día 25 de junio, amigos y amigas, es decir, 10 días después, la señora Rosa le dice, porque hay un testigo que es otro niño que le decían Toby. La señora Rosa le dice a Anstraún, vas a morir igual que tus amigos.
Y Anstraum el día 25 por la tarde también estaba con su amigo, al cual le decían Toby, y le dijo, Toby, hoy me hablaron unos policías y me invitan a tomar unas cervezas en la caseta X, ¿no? O en la caseta 29, la de Pepsi-Cola, en otra caseta. Y Toby se retira de ahí, pero lo sigue viendo a corta distancia y efectivamente, las personas que llegan a presentarse con Anstraum son Samuel Valdés y Néstor Fonseca. Toby, que va a ser testigo, los identifica y ve que se toman una cerveza y empieza una discusión. Anstraum se retira y al momento que va corriendo, ya retirándose de la escena, le disparan por la espalda con el tiro de gracia por atrás en la espalda, al igual que Henry, que Federico, que Julio y que Jovito, aparte de la tortura que ya les conté, también presentaban como seña particular el tiro de gracia, lo cual era el modus operandi en aquellos tiempos del ejército o de los cuerpos policiales en países como el que estamos platicando. Toby, que va a ser un testigo, identifica este caso y avisa a la mamá de Anstraum que se encontraba embarazada. Anstraum tenía padrastro y la relación con el padrastro pues no era la mejor, siempre peleaban, siempre discutían. La mamá de Anstraum cuenta en algunos testimonios que después del lamentable acontecimiento quería haber muerto al padrastro de Anstraum porque había sido una piedra de tropiezo en la vida de Anstraum y que quizás si ella no se hubiera unido en concubinato con esta persona, a lo mejor hoy Anstraum tuviera vida y no se hubiera ido a la calle, etcétera, etcétera. Pero hasta ese momento lo que va a haber va a ser que estos dos casos van a formalizarse ante la propia primera instancia y va a haber una acumulación. Y bueno, va a ser denegada la apelación y este caso va a llegar a la Corte Suprema de Justicia en Guatemala, cuyo resultado va a ser la confirmación de la resolución de la primera instancia. Para todo esto, ya nos ubicamos en enero de 1994, amigas y amigos. Han transcurrido 4 años. Y ustedes ven en pantalla el logo de CEGIL. CEGIL, ahí está en inglés, pero es el Centro de Justicia del Derecho Internacional. Es un organismo consultivo de la OEA, tiene una sede en Washington, otra sede en Buenos Aires, Argentina. Es un centro muy potente de promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Es decir, ellos llevan litigios estratégicos, ¿no? Son muy reconocidos, gente de primer nivel. Casa Alianza los busca, CEGIL acepta involucrarse en la temática y juntos van ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, allá por el año de enero, el mes de enero de 1994, y lo que sucede en esa instancia es que la comisión interviene como amigable componedor y despliegan todo un esfuerzo durante 3 años. CEGIL, Casa Alianza, la propia Comisión Interamericana, para ver que el Estado de Guatemala, el gobierno guatemalteco en particular, pudiera tener acciones de reparación en este caso. La representación gubernamental de Guatemala se presenta ante la Comisión Interamericana y durante 3 años solamente da informes con una calidad de la información que están llevando mucho menor a lo que se exige en estos estándares. Es decir, ellos siguen aduciendo que para Guatemala ese es un caso cerrado,
porque ya llegó hasta la tercera instancia y se confirmó lo de la primera instancia y no hay nada más que hacer. Y la exigencia de familiares, de las víctimas, la Alianza Guatemala y Segil era, bueno, necesitamos una reparación, y este es el proyecto de reparación, pero además necesitamos que se vuelva a iniciar un procedimiento para la sanción ejemplar de aquellas personas que hayan tenido alguna responsabilidad en los eventos. Guatemala cierra la puerta, no atiende el llamado a la amigable composición, hace acciones tendientes más a seguir emplazando el tema, y va a ser hasta que Segil, Casa Alianza y ya ahí la propia Comisión Interamericana que se van a presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con un caso, ¿no? La Corte Interamericana, amigas y amigos, para llegar a la Corte, pues Guatemala desde 1978 forma parte de la Organización de Estados Americanos, y en 1987 Guatemala había reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana, es decir, se daban los elementos que se exigen para que la Corte pueda conocer. Es decir, es un caso de un Estado parte, ese Estado parte de la OEA además reconoce la jurisdicción de la Corte, se han agotado las instancias en prima fase, es decir, en justicia local, primera, segunda y tercera instancia, que la tercera ante la Corte Suprema, y además, para que lleguen ante la Corte, la Comisión Interamericana ya hizo un despliegue de esfuerzos por tratar de tener un acuerdo amigable entre las partes. Como esto no aconteció, entonces la Corte Interamericana va a aceptar el caso y va a aceptar la competencia. Pero para todo esto ya estamos en 1997. Han pasado 7 años desde los acontecimientos y todavía no se hace justicia. En realidad lo que la Corte va a determinar son 3 sentencias, ¿no? Ustedes podrán ver las sentencias que están visibles en los portales y en la información que seguramente nos compartieron desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. ¿Qué va a pasar con las sentencias? Hay 3 tipos de sentencias, ¿no? La de excepciones preliminares, fue la primera, ¿no? Donde se va a decidir si tengo o no tengo jurisdicción, si tengo o no tengo competencia, porque la excepción, solo hubo una excepción que puso Guatemala, y Guatemala dijo, no vamos a la Corte Interamericana porque no reconocemos una cuarta instancia. Aquí lo que va a prevalecer es el principio de autonomía judicial, y este caso transitó por la primera, la segunda y la tercera instancia, que es lo que reconocemos en nuestro fuero interno. Es un caso cerrado y no admitimos una cuarta instancia. Fue la única excepción. La Corte Interamericana lo que va a responder es, momento, como Estado de miembro de la OEA, tú formas parte de este sistema interamericano de protección y, por supuesto, que sí hay competencia. Esto generó que entonces el procedimiento pues se tramitara, y miren, aquí va a haber, la próxima vez que, o cuando tengan tiempo y ganas de leer la resolución o el cuadernillo, pongan especial atención en los dictámenes de 3 peritos. Hay uno muy bueno de Alberto Bovino. Alberto Bovino, sudamericano, argentino. Y dice, Alberto Bovino, además, para esa época, era de los primeros especialistas, que era un penalista y un procesalista, pero andábamos cambiando pues de sistema, ¿no? Estábamos transitando de los sistemas inquisitivos y empezando a implementar los modelos acusatorios, ¿no?
Alberto Bovino era consultor de la OEA también y lo estaban apoyando algunas entidades norteamericanas, ¿no? De ayuda internacional para que viniera y sensibilizara a jueces, ministerios públicos, defensores en toda la región. Alberto Bovino, además en Argentina, él trabaja el tema en provincia de Buenos Aires, donde además ahí construyen muchos estudios doctrinarios prácticos también con Ceja Américas, y a él contratan como perito especialista en el derecho procesal para delimitar cuáles habían sido las fallas en el debido proceso. Algunas que encontró Alberto Bovino, bueno, ¿cómo es posible que los juzgadores guatemaltecos en 3 instancias hayan negado la credibilidad a los testimonios? ¿Cómo era posible sostener la decisión de un juzgador que negó muchas solicitudes de la diligencia de reconstrucción de los hechos? Alberto Bovino, hoy ustedes lo pueden buscar en internet, ha sido uno de los procesalistas latinoamericanos y constructores de sistemas de justicia más renombrados, un perito de mucha calidad. Pero también estuvo Roberto Carlos Bux. Este era perito perito de campo en criminalística, ¿no? Servicios periciales de verdad. Trabajaba en una universidad norteamericana y una de las primeras observaciones que hace Roberto Carlos Bux es que la calidad de esos peritajes que habían hecho en las 3 instancias en Guatemala deseaba mucho que dejar, porque habían dicho y habían dejado sobre un papel que las autopsias de cada uno de los chicos las habían hecho en el plazo de 30 minutos. Y aquellos que hayan tenido experiencia en servicios periciales saben que ninguna autopsia que se precie de ser seria puede tener ese plazo. Bueno, aquí nuestra directora ahora del instituto también pasó por unos servicios periciales, ella podrá saber más de esto. Las fotografías, fíjense bien, les dije que les habían cortado las orejas, les habían suprimido la cavidad ocular y les habían cortado la lengua y tenían el tiro de gracia. Las fotografías que obraban en los expedientes, ¿qué creen? Ninguna fotografía apreciaba con suficiente calidad esta clase de lesión. Entonces, este señor Roberto Carlos Bux hizo lo que quiso con los peritajes del Poder Judicial de Guatemala. Y Ana Duch, que es una psicóloga, fue contratada para que fuera perito en el juicio ante la comisión, porque la ruta estratégica que se habían trazado CEGIL y Casa Alianza y la Comisión Interamericana era darle elementos contundentes a los jueces de la Corte sobre lo que se llamaba el proyecto de vida. ¿No? Al principio de la charla yo les dije que íbamos a llegar a un momento y ha llegado. Hablemos de qué va el proyecto de vida, que esto está consignado en la resolución. Esta resolución además se constituye, la de los niños de la calle, como la primera que pone en el plano internacional visible los derechos de los niños, pero desde un punto de vista armonizado, donde entra además este concepto del plan de vida. Es decir, el gobierno de Guatemala, el Estado en su conjunto guatemalteco, no nada más protegió a los policías que fueron los asesinos de estos niños. No nada más auspició esta clase de entornos socioeconómicos, sino que además hacía cada vez más grande la necesidad de las clases más necesitadas de poder contar con planes y programas de contingencia social, mismos que no existían. Y cuando en una de las respuestas ante la Corte Interamericana el Estado de Guatemala dijo,
Pero ¿cómo me van a venir a hablar de proyecto de vida si esos niños eran de la calle? ¿Cuál proyecto de vida? Si mi familia tenían. Es ahí donde la psicóloga, cuando es llamada al estrado, da una declaración contundente. El proyecto de vida, que es un derecho de toda persona, no reconoce situaciones de pobreza o de desventaja social. Estemos donde estemos y seamos lo que seamos, claro que podemos tener la ilusión de tener un proyecto de vida. Y que además dijo el Estado de Guatemala, pero si estos niños ni familia tienen, ahí está, ni vivían con sus mamás. Porque las mamás, además, dentro del proyecto de vida de las madres, recuerdan que las mamás pensaban de que en la vejez, gracias a Casa Alianza, que les daba pues ahí capacitación en artes y en oficios a los chicos, quizás podrían tener una oportunidad en la vida de estos chicos y que esas mamás, cuando llegaran a la vejez, pudieran tener alguna condición digna. Y entonces, el dolor que tenían las madres en las audiencias era evidente porque a su hijo lo asesinaron, a su hijo lo torturaron, a su hijo lo dejaron abandonado en la montaña, en los bosques de San Nicolás, sin tener el derecho digno a un entierro. Y en contextos como el centroamericano y como el mexicano, para nosotros, el dar cristiana sepultura a nuestros familiares es un tema sumamente trascendental. Lo que no aconteció con estos familiares de las... Entonces, la psicóloga Ana Dush dijo que el dolor que pueden sentir las personas no reconoce estratos sociales. Ante estas contundentes declaraciones, ahí van a venir las 3 resoluciones de la Corte Interamericana, ustedes lo podrán apreciar, porque son 3. Una decimos que es la de excepciones preliminares, otra va a ser sobre la reparación moral y material, y vale la pena detenernos aquí un poquito. Bueno, ya todo esto, ¿y quiénes eran los jueces de la Corte Interamericana en aquellos años? Recuerden, los hechos acontecieron en 1990, pero vamos a entrar acá a la Corte, ¿cuándo, colegas? Hasta que llegue el año del 2000. Bueno, las 3 resoluciones son de 1997, de 1999 y del 2001. Pero en 1997, ¿quiénes eran los jueces de la Corte? Ustedes lo están viendo en pantalla. Ahí vamos a ver, ahí en la foto son 7, colegas, pero yo solo les puse los nombres de 6, porque va a haber un jurista mexicano, de lo mejor que ha habido, que es don Sergio García Ramírez, que está en el extremo izquierdo, está de pie. Él no pudo participar, se disculpó por causa de fuerza mayor de conocer el caso. El día que lo veamos aquí en Chiapas, le vamos a preguntar cuál fue la razón, ¿no? de que no participara. Pero a ver, miren ustedes, Antonio Cancado Trindade era el presidente de esa alineación de la Corte, un brasileño. Aquí está mi cursor. Este señor, recientemente desaparecido, por cierto, aquí en la pandemia, hace 2 años, ha sido muy homenajeado este brasileño, procesalista también. Miren, él va a formular un voto razonado que según la academia ha sido el voto razonado mejor redactado en la historia de la Corte. Porque él quería que la sanción que vamos a ver más adelante fuera todavía más dura contra el Estado de Guatemala. ¿No? Antonio Candado
Obviamente, para quienes ya estamos sensibilizados con la teoría del género, vamos a ver que en 1997 todavía no se rompía el techo de cristal en la Corte, ¿no? Van a ver que ahí aparecen puros varones, hoy felizmente ya hay mujeres en la Corte Interamericana. Y esta alineación, amigas y amigos, contando además con el jurista mexicano don Sergio García Ramírez, era de lujo. Por eso resuelven como resuelven, ¿no? Ninguno tenía comprometida su honorabilidad o su independencia con Estado parte alguno. Y Antonio Cancado, yo los invito a que busquen ahí más al rato el voto razonado sobre el particular de esta sentencia. Son solamente 3 hojitas, tampoco vayan a pensar que son muchos. Es más, lo hace en coautoría el voto con Alirio Abreu Burelli, el juez que representaba a Venezuela en ese tiempo. Y es de verdad para que meditemos en ese voto y podamos compartir con nuestros colegas, que sé que les va a interesar. Y entonces, ¿de qué acusaban a Guatemala ante la comisión? Ya les conté la historia de cómo estuvieron los hechos. Bueno, va a ser la obligación de respetar los derechos que están consagrados en el artículo 1 de la Convención Americana. Por supuesto que Guatemala faltó a su obligación del respeto al derecho a la vida. Es evidente. Faltó a su obligación contenida en el artículo 5 del derecho a la integridad personal. Faltó al derecho consagrado a la libertad personal también. Y vamos a ver que falta el Estado de Guatemala en su conjunto, en sus 3 instancias prima facie, de las garantías judiciales, artículo 8, y de la protección judicial que debió haber procurado a quienes se sintieron víctimas en este proceso. Esa fue la estrategia del litigio y también pidió una cosa que hasta ese momento jamás se había visto. Fíjense ustedes. La comisión le pidió a la Corte que ordenara a Guatemala reivindicar los nombres de las víctimas, así como el pago de una justa indemnización a quienes se vieron perjudicados en virtud de las violaciones y pagar las costas de las víctimas y sus representantes. Pero ¿cómo van a reivindicar los nombres de las víctimas? Recuerden, era 1997, 98. ¿Cómo le podemos hacer para reivindicar los nombres de las víctimas? Toda reparación del daño debe de dejar satisfecha ¿a quién? A las víctimas, precisamente, ¿no? ¿Y cómo garantizamos que esos nombres no se van a perder en el olvido que suele darle la sociedad a hechos que acontecieron no hace 30 años? En los entornos donde nosotros nos desenvolvemos, no nos acordamos ni de graves injusticias que acontecieron hace 6 meses. ¿Cómo le podemos hacer? Aquí lo que va a acontecer es que una de las sanciones que le van a ser impuestas al Estado de Guatemala va a ser inmortalizar los nombres en un centro educativo de estos 5 chicos. Seguramente fue lo que financieramente le salió más barato al Estado de Guatemala hacer. Pero esa placa, amigos y amigas, lo que tiene es un gran significado para que todas y todas recordemos que una vez aconteció un evento lamentable y que de lo que se trata es de buscar la garantía de su no repetición. ¿No? Ustedes ven en pantalla, después de que, bueno, olvidé comentarles, en este caso la policía, ¿se acuerdan de Bruce Harris, que era en ese momento director de Casa Alianza y que conocía a los chicos y que caminaba y que estudiaba con ellos? Bruce Harris y otros 3 canadienses fueron víctimas de amenazas y de ataques por parte de otros elementos de policía.
Al grado tal que una noche llegaron y le dispararon a la fachada de Casa Alianza. Bruce Harris y sus colegas canadienses pues, estaban muy comprometidos, ¿no?, con la protección de los derechos de la infancia, pero pues decidieron regresar a Canadá. Y entonces va a llegar Héctor Dionisio, que él va a ser el que le va a dar seguimiento a todo esto, y aquí ustedes los ven en pantalla, con algunas mamás y hermanas de los chicos asesinados. Al fondo ya aparece la placa, todavía no ha sido develada, eso va a acontecer en otro momento. Margarita, abuela de Julio Roberto, acompañada de sus nietas. Margarita era la abuela de Julio Roberto Cal. Él tenía 15 años. ¿Y saben qué fue lo último que hizo Julio Roberto por su abuelita? Producto del trabajo seguramente explotado que tenía Julio Roberto, había ahorrado lo suficiente y le había comprado una placa dental a su abuelita. Su abuelita lo dice en uno de los testimonios. ¿A cuánto ascendió la condena económicamente hablando al Estado de Guatemala para poder resarcir el daño a pagar por daños materiales? En dólares de 1997 ascendió a la suma a $290,214. En contextos aquí de México, eso vendría siendo algo así como 6 millones de pesos, que se tenían que repartir entre las mamás y la abuelita de los niños y una que otra hermana. Gastos por daños morales, Guatemala fue sentenciada a pagar $206,000. Algo así como 4 millones de pesos al día de hoy. Igualmente a repartir entre familiares de las víctimas. Y finalmente, pagos por gastos en prima facie y costas procesales ante pues, el sistema interamericano. Esto no es ya gratis, amigos, todo cuesta. Fue condenado a pagarle a CEGIL y a Casa Alianza $38,600. ¿No? Esto en lo económico. Pero miren, esto yo todavía le encuentro mayor relevancia. Porque en las sentencias, ustedes lo podrán leer, en la de fondo sobre todo, vamos a ver que Guatemala va a ser condenado ¿a qué? Ubiquémonos, amigos, de que son los finales de los 90 y los principios del nuevo siglo, ¿no? Ya poco a poco se venían fortaleciendo las democracias latinoamericanas y empezábamos a trabajar fuertemente con algunas reformas estructurales en el ámbito judicial que ustedes quieran. Y entonces la condena es: el Estado de Guatemala debe adoptar en su derecho interno, ¿qué cosa? Medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias con el fin de adecuar a Guatemala con el artículo 19 de la Convención. Me explico. Sí es un tema que toca niños de la calle, que toca que existe una eventual explotación laboral, pero que también, para el caso de algunos de ellos, tocaría el tema un tanto cuanto aproximarse a la justicia juvenil, ¿no? Adolescentes en conflicto con la ley penal. Si alguno de ellos hubiera cometido una infracción, lo que hubiera sido lo más lógico hoy es, bueno, vamos a presentarlo ante el sistema de justicia para adolescentes. Solo que es 1997, colegas. En Guatemala, en México y en toda Latinoamérica vivíamos procesos tutelares de menores, ¿no? Aquí varios de los que estamos presentes seguramente recordamos que aquí el centro donde estaban recluidos los adolescentes se llamaba Rochester, ¿no? Y hasta jugaban los papás y las mamás el día que te ibas a portar mal, que te iban a mandar a Rochester, ¿no? Para que te portaras bien, ¿no? Entonces, los sistemas
tutelares tenían la doctrina de la irregularidad y que entonces, como la familia había fallado en la crianza y en la educación de los hijos, el Estado los asumía y entonces se iba a volver el tutor, pero con la responsabilidad de que el menor fuera ingresado a uno de estos centros. ¿Saben cuántos chicos adolescentes tuvimos en Chiapas allá por el año 2004 en el centro tutelar y en Villa Crisol? Luego se le cambió el nombre a Villa Crisol, primero se llamó Rochester. Llegamos a tener en el año 2004 internados ahí en proceso a 800 niños, ¿eh? Buena parte de ellos eran centroamericanos. En aquella década de los 90 empezaba a tomar auge el vandalismo, ¿no? Los maras. Y en el entorno de Guatemala, además existía el delito de vandalismo. Es decir, si tú hubieras sido parte de aquella generación de niños de la calle y hubieras tenido un tatuaje, hoy es una práctica normalizada, pero en aquellos años, amigos y amigas, era constitutivo de que te pudieran acusar de vandalismo. Háganme usted el favor. Incluso esa práctica llegó a estar vigente en Chiapas, a finales de los 90 también, ¿no? Todos estos procesos de limpieza social, ¿no? De quitar a los niños de la calle, va a pasar también por el sistema tutelar. Si tú no quieres ver a los niños en la calle, ¿cuál era la solución en aquellos tiempos? Los niños que dormían en la calle, pues, ante la inclemencia del tiempo, algunos ya consumían ciertas sustancias, ¿no? Y en lugar de darles una protección social, ¿no? Para reeducarlos y sacarlos de esa condición de vulnerabilidad, la solución más fácil era consignarlos al tutelar de menores e insertarlos en Villa Crisol o en su antecedente Rochester, ¿no? Sin ningún tratamiento, colegas, contra las adicciones. Aquí en Chiapas tuvimos un muy buen director del centro de internamiento Villa Crisol en aquellos tiempos, yo lo recuerdo, llegué a tratar con él. Es el psicólogo, está todavía vigente y muy activo, Carlos Irán Culebro Sosa. Él sabe mucho de estas temáticas, porque él también fue parte del Centro de Integración Juvenil, en fin, es un gran ser humano. Pero el modelo no era así, ¿no? Y entonces había que readaptar, es decir, teníamos, fíjense, recuerden, ya se estaban trabajando las reformas al sistema de justicia para adultos, por así decirlo, ¿no? Pero también había que trabajar el sistema de justicia para menores de edad, porque los derechos que te reconocía el sistema de justicia para adultos, jamás te los reconocían en el sistema tutelar, ¿no? Aquí viene el otro, Guatemala debe designar un centro educativo con un nombre alusivo a los jóvenes de las víctimas de este caso y colocar en dicho centro una placa. ¿Por qué creen que a partir de esta sentencia, cuando se ve la reparación del daño en víctimas en cualquier parte del mundo, aquí en Chiapas, se hace un evento y se exige una disculpa pública y se coloca algo alusivo para que con eso, que va a quedar grabado en la memoria del colectivo, también abone a la garantía de la no repetición? Y lo que va a suceder es que en efecto sí se va a poder poner esa placa y ustedes la están viendo en pantalla. El de la izquierda es el representante del gobierno de Guatemala, pero las que están felices y sonriendo porque al fin se consiguió son las representantes del sistema interamericano. La comisionada Susana Villarán, en ese tiempo era la titular de la Comisión Interamericana, la que ejercía la representación, ¿no? Y la placa dice, los sueños de los niños y las niñas no deben ser interrumpidos por la injusticia. Una de las cosas que la resolución
no logró materializar, y quizás sea uno de los puntos críticos todavía del sistema interamericano, es quitaré a la presentación ya para poderles ver ampliamente. Aquí va a haber un punto, colegas. La resolución toca la reparación material, la reparación moral, la colocación de la placa, ¿no? Que se le dé, se armonice la legislación, ¿no? Se ponga a la vanguardia, se capaciten a operadores del sistema de justicia. Y viene también la condena al Estado de Guatemala por parte de la Corte de que debe de investigar y en su caso sancionar los responsables que producto de estas investigaciones se tenga que castigar. Y el Estado de Guatemala, a este punto resolutivo en particular, nunca dio respuesta y han pasado desde los acontecimientos 32 años y el hecho material sigue impune porque jamás pisaron una cárcel Samuel Valdés, Néstor Fonseca, los dos son policías, y la civil, que era la señora Rosa Trinidad, propietaria de una de las casas. La última vez que se trató este asunto en la Corte Interamericana fue en el año 2014, donde este y otros 10 asuntos más, donde el Estado de Guatemala había sido condenado, presentaban todavía puntos resolutivos sin atender. Y mientras no se logre hacer la justicia material, pues este acontecimiento en particular estará siendo impune todavía. 3 cositas más y ya termino para devolverle el uso de la voz a la maestra Mariana. Cosas de la vida, colegas. ¿Por qué este caso lleva el nombre de Anstraún, Villagrán Morales y otros? Porque a CEGIL y a los propios integrantes de la Comisión Interamericana, cuando presentan los testimonios de por qué se llama Anstraún, pues es un nombre muy poco común, pues resulta ser que si los hechos acontecieron en 1990 y Anstraún tenía para ese tiempo 17 años, quiere decir que Anstraún había nacido allá por 1973 y se vivía una carrera espacial entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Era la carrera por conquistar el espacio. Y el papá de Anstraún, que luego va a desaparecer para siempre, era muy fanático de Neil Armstrong, primer astronauta en pisar la luna. Entonces, cuando lo llevan al registro civil, lo que él le dice, ¿no? A la que hace las funciones oficiales del registro civil es: quiero que mi hijo se llame Armstrong. Pero la oficial del registro civil en 1973, pues lo escuchó, lo procesó, lo escribió, y entonces no se va a llamar Armstrong, se va a llamar Anstraún. ¿Qué pasó con el otro niño que había sido testigo del caso Anstraún? ¿Se acuerdan que Anstraún andaba con Toby y va a ser, se despide de Toby, pero Toby ve donde lo matan? Y al otro día Toby va y le cuenta a los familiares y hasta le anda reclamando a los policías. Toby va y declara en primera instancia en el juzgado penal en Guatemala, pero Toby va a ser asesinado meses después a causa de una puñalada que otro niño de la calle le va a propiciar. Hubo otra testigo que también fue importante en el caso, la señora Julia Ramírez, porque cuando denuncian que la señora Rosa también participaba y que les daba malos tratos, etcétera, etcétera, esta señora Julia entra en indignación y también se anota en la lista de testigos y iba a dar testimonio, pero al momento de llegar a dar el testimonio ya había sido amedrentada por los policías
Y entonces cayó ahí en ciertas fallas en su testimonio y meses después pierde la vida en un accidente de tránsito que, según se lee en la redacción del asunto ante la corte y en el cuadernillo, las causas que lo generan todavía siguen siendo sospechosas. Así de que este caso deja un mensaje en 1997 para toda la comunidad internacional, y aún a 30 años de sus acontecimientos debe dejar un mensaje en la comunidad académica, en el mundo de la ciencia jurídica, en el universo fascinante de la promoción y defensa de los derechos humanos, de que la justicia internacional, la justicia convencional llega para las víctimas. Tarda, no tiene fecha, decíamos al principio de la charla, no tiene fecha. Tiene fecha de salida, pero no tiene fecha de consumación. Y para los estados partes de la convención y que han reconocido la jurisdicción de la Corte, también hay un mensaje de que el escenario internacional está atento a los acontecimientos que se suscitan. Y por mi parte, yo la dejo hasta acá. Hemos tenido ya, pues ya casi hora y media de charla. Le regreso el uso de la voz a nuestra anfitriona, la maestra Mariana Piña, y gracias, colegas, por el favor de su atención. Creo que salió un ratito la maestra Mariana. Perdón, me escucho. Es que se desconectó mi cámara y me tuve que cambiar de máquina, doctor. ¿Están por ahí? ¿Sí? No se preocupe, maestra. Gracias, doctor. Disculpe, muchas gracias. Pues muchas gracias por esta participación, esta exposición tan detallada del caso Villagrán, que sin duda nos habla de la importancia de accionar los recursos legales y jurídicos que en un momento dado nos aportan los sistemas de protección de derechos humanos, pues sobre todo para sentar un precedente, para poder modificar el marco legal, el marco jurídico, y en un momento dado no dejar impunes los hechos que dan origen a los casos, ¿no? Le agradezco muchísimo esta intervención y procederíamos a la ronda de preguntas y respuestas. Si le parece bien, estaría leyendo una pregunta y usted la contesta y así hasta termina. Considero que con unas 5 preguntas que pudieran hacerse sería suficiente por el tiempo. Aquí hay una que dice Eduardo Daniel Gómez. A modo de pregunta, ¿las violaciones procesales son una violación a un derecho humano? Sí, claro. Las violaciones son al debido proceso. Y eso compromete el ejercicio de nuestros derechos en suma, ¿no? Y por faltas al debido proceso, es que también somos sancionados fuertemente por el sistema interamericano. Esa sería mi respuesta. Para don Eduardo Daniel Gómez, La Madrid. Aquí hay, ya, doctor, es que he tenido problemas de conexión, disculpe. Aquí hay otra. ¿Existe una doble responsabilidad del Estado en este caso? Una por no generar las condiciones para el adecuado desarrollo de la niñez, que en este caso eran pues los niños que estaban en la calle, y la otra pues por los hechos que dieron lugar al caso. ¿Podría adjudicarse una doble responsabilidad? Sí, de hecho así está consignada en la sentencia. La primera es que el Estado de Guatemala fue omiso en generar condiciones apropiadas para el desarrollo de la niñez, ¿no? Y ante estos hechos que generan en violencia, en tortura, en asesinato, también fue no nada más omiso, sino además consintió en solapar a los agentes policiales, en este caso en particular. Así que hay una doble responsabilidad del Estado. Gracias, doctor. Por aquí hay otra pregunta de Elvira Millán. ¿Qué herramientas tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para hacer que sus sentencias sean realizadas? Sobre todo pensando que no se ha terminado de resolver la parte de justicia sobre los responsables del caso. Sí, pues
a ver, pensemos que todos los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, pues si bien son concurrentes, todavía existe esta parte que está clara aquí en el estado de Guatemala, ¿no? Ya cumplió todo, menos presentar ante la justicia a los probables responsables de estos acontecimientos, ¿no? ¿Qué herramientas se puede tener? Miren, es más, la última vez que se tocaron los temas fue en el año 2014. Guatemala tiene 11 casos que todavía no concluyen, ¿no? Aquí es pues el Estado se exhibe, digamos así. Pero puede ser que tengamos gobernantes que lo que menos les importa es lo que piensen de ellos en la OEA, ¿no? Y más herramientas así coercitivas, podríamos llamar, pues la OEA en su conjunto no la tiene, y si la Corte Interamericana forma parte de la OEA, pues en consiguiente lo sancione y habrá que dar mejores resultados, ¿no? Conforme los estados parte entren en esta sensibilidad. Felizmente, cada vez son menos. O sea, el caso de Guatemala es, yo creo que de los muy poquitos que no dan cumplimiento, pero de ahí en fuera, bueno, el propio Estado mexicano ya cumple con las sentencias, ¿no? Entonces yo creo que la Corte está haciendo cada vez mejor camino, y a estos mismos problemas, contestándole Elvira, mire, también se enfrenta a la Corte Europea de Derechos Humanos, ¿eh? Todavía tiene abiertos un montón de casos en lo que fue la antigua Europa Oriental, Bosnia-Herzegovina, porque así es el mundo, ¿no? Volvemos a decir, este camino de la defensa de los derechos humanos, pues se enfrenta de repente climas azarosos, pendientes muy inclinadas, pero contra todo eso hay que seguir caminando. Gracias, doctor. Por aquí hay otra pregunta. Dice Jesús Orel, ¿existe alguna institución, no incluyendo al DIF, que por ley se pueda encargar, responsabilizar de niños en situación de calle en México y en particular en Chiapas? Qué buena pregunta. Pues yo creo que para todo esto se ha conformado todo un sistema de protección, ¿no? El CIPINA, donde cada instancia que ahí participa tiene un tramo de responsabilidad. Pero en concreto, en tratándose de los niños en situación de calle, ahí es un tema complicado. Ahí el DIF, desde tiempos de su propia creación, recordemos que antes se llamó INPI, el Instituto Mexicano de Protección de la Infancia, pues tiene la batuta, ¿no? Y lo hace muy bien. Ellos tienen además toda una red de colaboración con casas de asistencia privada, ¿no? Aquí Chiapas es uno de los estados que más casas de asistencia privada tiene. Se me viene a la mente Odres Nuevos, por así decirlo, Manos Amigas, en fin, hay muchos. Pero nada de esa coordinación será posible sin la participación de los sistemas estatales DIF. Además, ¿por qué el DIF? Porque recuerden que es un sistema de asistencia social que trata de brindar a la familia más necesitada el primer contacto. Y el sistema es un sistema porque hay un DIF nacional, hay 32 sistemas estatales DIF, y al menos en Chiapas hay 128 sistemas municipales DIF que son el primer contacto. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Y por aquí cerraríamos ya con esta pregunta y dice, hoy en día la limpieza social e institucionalizada de niñas, niños y adolescentes en situación de calle es mal vista por los defensores de derechos humanos. ¿Pero qué dice el ordenamiento jurídico mexicano? Pues hablamos de que la limpieza social, pues no debería de ser, ¿no? Este tipo de prácticas genocidas, de desaparición, secuestro, tratos crueles, inhumanos y degradantes hasta esta población vulnerable, por supuesto que la rechazamos. Y lo que dice el ordenamiento jurídico mexicano, pues simplemente nos vamos hacia la base o al punto medular, que todas las personas tenemos derechos y sobre todo todos tenemos una dignidad humana, la cual debe de ser respetada, ¿no? Así es, muchas gracias, doctor. Creo que cerraríamos ya esta ronda de preguntas y respuestas con esta pregunta. Y bueno, le agradecemos muchísimo por su participación. Hay muchas felicitaciones en el chat
acerca de la ponencia. Muchas gracias por el aprendizaje, muchas gracias por la información, por el espacio. Y bueno, pues a nosotros aquí en la Comisión Estatal, a modo simbólico de agradecimiento, le extendemos un reconocimiento que pues es el símbolo del agradecimiento que tenemos por su participación el día de hoy, que me voy a permitir leer rápidamente. Dice: talleres de análisis de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Estatal otorga el presente reconocimiento al doctor Omar David Jiménez Ojeda por su destacada participación como ponente en el taller de análisis del caso Niños de la Calle, Villagrán Morales y otros contra Guatemala, a 25 de enero de 2023, y firma don Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de esta comisión. Le agradecemos muchísimo, doctor, pues por esta charla, por esta plática, por esta ponencia que nos brindó el día de hoy y que nos permite pues reflexionar y analizar acerca de la situación que viven los niños de la calle y los medios con los que contamos para la defensa y promoción de los derechos humanos. Les agradezco mucho a todas y todos los que estuvieron hoy con nosotros, y si me permiten tomar una foto final para la sesión, quien esté en disposición de salir, les pido por favor que activen sus cámaras para que nos tomen la foto de la sesión. A la de 3, voy con la primera pantalla y primera pantalla, lista, y segunda pantalla, nuevo, lista, y tercera pantalla, nuevo, listo. Pues muchas gracias a todas y a todos quienes nos acompañaron. Les recordamos que la sesión estará disponible en nuestro canal de YouTube. Ahí se aloja dentro de una semana más o menos. Ya subimos el video para que puedan ustedes también disponer de él en caso de que quieran hacer la consulta del mismo. Y les pedimos por favor que contesten el cuestionario final para poder enviarles su constancia de participación. Les agradecemos mucho a todas y todos y muchísimas gracias, doctor Omar, a nombre de don Juan José Cepeda Bermúdez. Agradezco mucho la generosidad que el día de hoy tuvo con nosotros. Yo me voy a robar un minuto para agradecerte, Omar, siempre tu disponibilidad con la comisión, y para agradecer a Isabel, también a la procuradora del DIF, que está aquí con nosotros. La verdad es muestra del interés que hay en las instituciones por atender los asuntos de niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Omar e Isabel. Al contrario, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo y que estén muy bien. Felicidades. Muchas gracias. Gracias a todas y todos y hasta luego. Hasta luego, maestra Mariana. Bye. Puedes seleccionar todas las nombres de los participantes, ¿verdad? O sea, ya ves que se pone Select All y te selecciona todo. Pero los nombres, Aquí, en donde está el chat. ¿Dónde está el chat? o sea, ¿Tienes el chat? chat lo puedo. Ah, bueno. Ah, ¿Puedes guardar el chat? Ah, bueno, como sea, el chiste es que veamos los nombres de quienes se conectaron. ok, sí, porque ahorita ya se desconectaron muchos de estos. Pero en el chat ya ves que pusieron, no sé qué, planito. Puedo guardar el chat. Ahí está. El chat. Todos ellos quedan conectados. Es lo que dice igual.